¿Por qué unas pocas palabras de un joven presidente africano hicieron temblar a Washington y a París? Lo que pronunció Ibrahim Traoré no fue un simple tributo. Fue un terremoto político, tan intenso y genuino, que medios desde Abiyán hasta Nueva York se paralizaron para escuchar. ¿Qué pudo expresar este joven para estremecer a los gigantes mundiales, para que los poderosos centros de decisión se viesen obligados a detenerse, aunque fuese por un instante, y reconocer que algo fundamental estaba cambiando en África? En apenas unos segundos, Traoré dinamitó la expectativa de su misión africana ante el poder foráneo. Al dirigirse a Laurent Gbagbo, evitó los halagos vacíos y la cortesía superficial. Dijo en voz alta lo que, durante décadas, se susurraba con miedo y resignación. La historia africana no terminó, apenas comienza. No fue un discurso improvisado ni un arrebato de juventud. Fue un grito cuidadosamente colocado en el centro del escenario mundial. Su mensaje no era un elogio, era una advertencia. Traoré no cerraba un ciclo, lo abría con fuerza, retando la narrativa occidental que exige que África agache la cabeza. Con esa frase, la resistencia dejó de ser símbolo y se volvió estrategia y camino para una generación que ya no acepta tutelas extranjeras. Es la diferencia entre sobrevivir y vivir, entre ser víctima y ser protagonista. En ese instante, el joven presidente transformó la rebeldía en brújula moral para los líderes africanos de hoy y mañana. Y el eco de sus palabras retumbó porque expuso la tensión de nuestro tiempo. ¿África decidirá su destino o seguirá atrapada en ciclos de sumisión y dominio? Esta pregunta no es nueva, pero nunca había sido tan urgente. Esto no es solo retórica. Si no se entiende el peso de este mensaje, África corre el riesgo de repetir una historia de sometimiento y perder, una vez más, la posibilidad de un renacimiento político. La línea entre dignidad y dependencia se redibuja hoy ante nuestros ojos. Hay ejemplos concretos de naciones que, por no tomar en serio estos mensajes, han visto sus recursos y su autonomía evaporarse ante la presión internacional. El discurso de Traoré y su alianza simbólica con Gbagbo marcan un giro. África quiere dejar de ser espectadora y pasar a ser autora de su propia historia. Lo que está en juego es mucho más que palabras. Es la soberanía de todo un continente. Pensemos en cómo, durante el siglo XX, muchos países africanos obtuvieron la independencia formal, pero no la real. Ahora, la independencia real está en juego. Todo comenzó mucho antes de Traoré, cuando la soberanía africana se debatía en los largos pasillos de los tribunales en La Haya. Allí, lejos de su tierra, Laurent Gbagbo se convirtió en símbolo de una lucha que excedía su persona y su país. Fue el punto de inflexión donde la política internacional mostró su verdadero rostro. Para comprender el impacto sísmico del discurso de Ibrahim Traoré, hay que regresar a los años en que África Occidental ardía bajo una crisis que desbordó las fronteras de Costa de Marfil. La crisis postelectoral de 2010 a 2011 fue mucho más que una pugna interna. Se transformó en un experimento letal de injerencia extranjera, donde potencias ajenas y actores regionales decidían el destino de todo un pueblo. Aquella crisis fue, en muchos aspectos, similar a la vivida por la República Democrática del Congo en los años 90, cuando intereses mineros internacionales influyeron en la caída de gobiernos y el surgimiento de conflictos armados. En ese escenario, Laurent Gbagbo se negó a someterse a las múltiples presiones, tanto internas como externas. No se trató solo de una lucha por el control político local, sino de una guerra silenciosa por el derecho africano a trazar su propio camino, lejos de tutelas. Cuando las fuerzas internacionales irrumpieron, el mensaje fue brutalmente claro. El sueño de autonomía africana podía ser truncado desde escritorios lejanos. Recordemos el caso de Patrice Lumumba en el Congo, cuya eliminación fue orquestada desde fuera por sus aspiraciones soberanas. La caída de Gbagbo marcó un quiebre irreversible. Arrancado de su patria ante la mirada mundial, fue juzgado en la Corte Penal Internacional, en un proceso que muchos consideraron el símbolo más crudo del dominio global sobre África.
Más que un juicio, fue el espectáculo de un continente obligado a aceptar sentencias dictadas por otros. Como sucedió con líderes como Jean-Bertrand Aristide en Haití, la historia africana se repite en otras latitudes cuando líderes incómodos son apartados por intereses externos. Detrás de las cortinas diplomáticas, circuló un informe confidencial de la Unión Africana entre funcionarios clave. El documento alertaba sobre el grave peligro de manipulación política si agentes externos controlaban las sucesiones de poder. Aquella advertencia, filtrada antes de ser suavizada y publicada, reflejaba el miedo latente. La autonomía africana era tan frágil como negociable. Ejemplos de manipulación similar pueden encontrarse en los Balcanes, donde informes internos de la Unión Europea advirtieron sobre la fragilidad institucional ante presiones externas durante la década de los 90. Durante esos años de incertidumbre, el destino de África parecía decidirse en oficinas remotas, donde la voz de sus pueblos apenas era escuchada. La memoria colectiva absorbió la lección. Cada vez que la soberanía se entrega a fuerzas externas, se pierde algo más profundo que un dirigente. Se erosiona la dignidad de toda una generación. Esto es comparable a lo que vivieron países de América Latina en los años 70, cuando dictaduras impuestas con apoyo extranjero destruyeron décadas de construcción social. Por eso, aquel episodio sigue resonando en la conciencia continental. Si la memoria de lo vivido por Gbagbo se desvanece, las próximas generaciones podrían aceptar la sumisión como un hecho inevitable. Pero si la preservan y comprenden, estarán equipados para detectar señales de dominación y defender su derecho irrenunciable a decidir. En Sudáfrica, por ejemplo, la memoria del apartheid ha servido no solo como recuerdo, sino como escudo frente a tentaciones de sumisión económica o política. El caso de Gbagbo no fue solo un capítulo aislado, sino la primera grieta visible en el relato impuesto. Sentó las bases para una nueva resistencia, una que Traoré heredó y transformó. Como sucedió con los movimientos de independencia en Asia en el siglo pasado, una chispa es suficiente para encender toda una generación dispuesta a defender lo propio. Ahora, con Traoré, la historia cobra un giro inesperado. Su discurso no solo evocó el pasado, sino que desafió de frente a las potencias que siguen apostando por una África tutelada. El eco de sus palabras atravesó fronteras y fue analizado en despachos de Washington y Bruselas como una amenaza al statu quo. Entre los muros grises de La Haya, nació una leyenda que los jóvenes líderes africanos estudiarían en secreto durante años. Cada día de Laurent Gbagbo en su celda sumaba no solo cansancio, sino también una dignidad intacta que ni los jueces ni las cámaras lograron quebrar. Lo que parecía una humillación pública se transformó en mito. Gbagbo resistió sin inclinar la cabeza, convirtiendo su tormento en símbolo silencioso. Esta actitud recuerda a la de Nelson Mandela, quien en su prisión de Robben Island se negó a renunciar a sus principios, y lejos de ser olvidado, se convirtió en la inspiración de toda una nación. Su serenidad y negativa a doblegarse calaron hondo en quienes lo observaban desde lejos. No era simple orgullo ni terquedad, sino una lección viva y una advertencia. La dignidad africana no se negocia. En cada aparición, en cada silencio, su resistencia se volvía mensaje, primero susurro, luego consigna, que atravesó las paredes del tribunal y circuló por universidades, foros y redes clandestinas. La historia nos recuerda a Lech Walesa en Polonia, quien resistió en silencio hasta cambiar el curso de su país. Mientras los discursos oficiales intentaban sepultar su historia bajo montañas de tecnicismos legales, la realidad era otra. Documentos internos de la Unión Africana, filtrados en comités reservados, revelaron que la postura de Gbagbo alteraba la brújula estratégica de una generación entera. No se trataba solo de sobrevivir, sino de transformar la resistencia en inspiración política activa. Así, como sucedió con los cuadernos de la prisión de Antonio Gramsci en Italia, la historia de Gbagbo se transformó en fuente clandestina de aprendizaje para futuros líderes. Así, el ejemplo de Gbagbo se filtró en los cuadernos y debates de una juventud africana que ya no aceptaba tutelas extranjeras disfrazadas de ayuda.
desde Dakar hasta Ouagadougou, creció una idea imparable. La resistencia no es defensa, sino brújula hacia la soberanía real. Ignorar este legado es arriesgarse a repetir, bajo nuevos rostros, la sumisión que durante décadas frenó el avance del continente. Por eso, el impacto de la dignidad de Gbagbo no es solo simbólico, es contagioso, práctico, estratégico. Se convirtió en el manual secreto de quienes preparan el relevo, y en el espejo en el que los aspirantes al liderazgo miden su temple. La historia demuestra que resistir no es excepción, sino fundamento de una generación que exige definir su propio destino. Pensemos en la India, donde la resistencia de figuras como Mahatma Gandhi y Jawaharlal Nehru sentó las bases de una independencia real y duradera. El eco de esta dignidad reinventó los parámetros de liderazgo en África. Pronto, una nueva voz desafiaría abiertamente las reglas impuestas desde el extranjero. Este fenómeno también se ha observado en América Latina tras la caída de dictaduras, donde la dignidad de los que resistieron se convirtió en ejemplo para generaciones posteriores. Con Ibrahim Traoré, la resistencia ya no fue solo individual. Se transformó en bloque. La Alianza de Estados del Sahel nació desafiando abiertamente el orden impuesto. Este bloque recuerda la formación del movimiento de países no alineados en la década de los 50, cuando decenas de países decidieron no someterse ni a la órbita soviética ni a la estadounidense. El ascenso de Traoré y la expulsión de fuerzas extranjeras no fueron simples gestos políticos. Marcaron una ruptura psicológica profunda. Encendieron la confianza colectiva y mostraron que la autodeterminación podía dejar de ser solo un lema. Por primera vez en muchas décadas, la ruptura no era amenaza, era un hecho palpable, irreversible. Es como si, tras años de espera, los africanos hubieran decidido que el momento de actuar es ahora o nunca. La formación de la alianza fue el primer paso claro. Bamako, Ouagadougou y Niamey, ciudades hasta hace poco relegadas del pulso regional, ahora dictan el ritmo de una emancipación estratégica imposible de ignorar. El acto de Traoré no fue solo militar ni simbólico, fue una declaración firme de que la soberanía africana no se negocia. Esta transformación es similar a la que vivieron los países bálticos cuando, tras décadas de dominación soviética, lideraron su propia independencia a comienzos de los años 90. Mientras en Occidente se percibía esta ola como una amenaza de contagio y riesgo para sus intereses, en África emergía una sensación de renacimiento. Las calles, los mercados, incluso las redes sociales, vibraban ante la posibilidad de una autonomía africana real. En París y Bruselas, circuló un memorando europeo advirtiendo sobre el peligro de inspiración continental y el potencial efecto dominó. Algo similar ocurrió cuando la primavera árabe inspiró a pueblos de distintas latitudes a reclamar sus propios derechos. Lo más significativo es que el centro de gravedad político africano está cambiando de lugar. Ya no se escribe la historia del continente en despachos extranjeros, sino en capitales africanas. Las decisiones, antes tuteladas y condicionadas desde fuera, comienzan a surgir de voces locales y estrategias inéditas. Esta transformación recuerda la oleada de soberanismo en Escocia y Cataluña, donde la política local desafía la centralidad histórica del poder ajeno. El riesgo es enorme. Si este proceso fracasa, el continente podría quedar atrapado entre la nostalgia de viejas glorias y la dependencia renovada. Pero si triunfa, África redefine para siempre su futuro y su lugar en el mundo. Cada paso, cada alianza, cada ruptura reescribe el mapa del poder global. Un ejemplo histórico, la caída del muro de Berlín en 1989, no solo cambió Alemania, sino toda Europa y sus equilibrios. El mensaje más potente de Traoré no fue una consigna, sino una pregunta brutal para el futuro. ¿Qué precio está dispuesta a pagar África por su soberanía? Esta pregunta resuena en cada rincón del continente, desde las universidades hasta los mercados y las radios comunitarias. Es la misma cuestión que enfrentó Vietnam,
ante la ocupación francesa y luego estadounidense. La dignidad tiene un precio, pero también un valor incalculable. Ahora, la cuestión no es solo cómo responderá Occidente, sino si África podrá sostener esta apuesta histórica. La historia entra en una zona de incertidumbre. Todo queda por decidir. No existe un guión preestablecido ni garantías. Pero sí existen precedentes de pueblos que, cuando decidieron asumir su destino, lograron transformar su historia. Así lo hizo el pueblo sudafricano tras décadas de apartheid. La resistencia ya no es simple supervivencia. Es el arte de cartografiar una África que finalmente habla con su propia voz, sin intérpretes ni tutores. Para lograrlo, es fundamental que las instituciones educativas incluyan estos debates en sus currículos, que los medios de comunicación locales cuenten la historia desde la perspectiva africana, y que la ciudadanía se organice en movimientos capaces de defender sus intereses. La lección de hoy supera la historia. Es una urgencia cotidiana. La soberanía real no se proclama. Se defiende bajo presión. Se alimenta de sacrificio y convicción, resistiendo tormentas externas sin perder el rumbo interior. Es necesario que los líderes locales promuevan foros de discusión abiertos, que las comunidades exijan transparencia y que la juventud se forme en liderazgo ético y autónomo. La dignidad no es solo orgullo, es una estrategia colectiva que permite resistir y avanzar. Cuando un líder se niega a inclinarse ante juicios ajenos, desafía mucho más que una sentencia. Planta una semilla de resistencia que florece en manual para la generación que viene. En la práctica, esto significa rechazar tratados económicos desventajosos, defender la propiedad de los recursos naturales y exigir respeto en los foros internacionales. Gbagbo no es un mito distante, ni su nombre está encallado en los libros de historia. Es un ejemplo vivo de cómo enfrentar sistemas que buscan doblegarte. Traoré no es un caso aislado. Es la herencia de esa dignidad, transformada en acción política y brújula moral para el presente. Así como Thomas Sankara en Burkina Faso desafió la dependencia económica con políticas audaces de autosuficiencia, hoy se espera que los nuevos líderes innoven con soluciones africanas para problemas africanos. Cada ciudadano puede encarnar esa lección. No hace falta ser presidente. Estudiantes, comerciantes, obreros, miembros de la diáspora, todos pueden decidir entre copiar modelos impuestos o asumir una dignidad activa que sostiene la soberanía. En cada pequeño acto, en cada rechazo a ser definido desde fuera, la autonomía se defiende de verdad. Por ejemplo, apoyando productos locales, participando en asambleas ciudadanas y promoviendo la educación crítica. Solo quien reconoce la continuidad de esta lucha evita ser absorbido por relatos ajenos. Olvidar el precio de la dignidad es abrir la puerta a nuevas formas de dependencia, a la manipulación invisible y a la pérdida de recursos y legitimidad. Recordemos que la independencia de Ghana en 1957 solo fue el primer paso. La verdadera emancipación se construye día a día. Lo que está en juego es evidente. Si la ciudadanía y sus líderes no asumen esta herencia de convicción, seguirán siendo vulnerables a presiones externas y a narrativas que los reducen a espectadores de su propio devenir. Es como el caso de Grecia durante la crisis financiera, donde perder el control sobre las decisiones económicas significó sacrificar parte de su dignidad y autonomía. La pregunta ya no es si la resistencia importa. Es qué haremos ahora con este legado, cuando las palabras de Traoré resuenan en cada rincón del continente. ¿Nos conformaremos con el papel de víctimas o asumiremos el desafío de ser arquitectos de nuestro futuro? África ya no puede permitirse la comodidad de esperar. El siguiente paso será decidir, sin ambigüedades, entre repetir patrones impuestos o atreverse a inaugurar una era de soberanía auténtica. Este es el momento de crear redes de colaboración regional, fortalecer los intercambios entre países africanos y construir alianzas que prioricen el bienestar colectivo. No eres un simple espectador. Al escuchar este mensaje, ya formas parte de la historia que hoy se pone en marcha. Cada decisión personal, cada gesto de solidaridad, cada acto de defensa de lo propio, contribuye a la construcción de una África consciente de su valor.
Lo que hizo Ibrahim Traoré fue mucho más que un homenaje. Fue un acto de ruptura con décadas de silencio, una invitación directa a desafiar las cadenas invisibles de la sumisión y a rechazar las narrativas dictadas desde fuera. Como cuando, en Europa, movimientos sociales lograron revertir políticas impuestas. En África, es tiempo de forjar su propio destino. El legado de resistencia de figuras como Laurent Gbagbo deja de ser solo una lección lejana. Ahora es una brújula viva, marcando el camino para millones de líderes y ciudadanos. El mensaje resuena con fuerza. La soberanía africana no se negocia, y la dignidad no se alquila ni se vende. Como en el proceso de descolonización de Asia, la dignidad es la clave para conquistar la independencia total. Si estas palabras llegan hasta ti, es porque el peso de la historia ya cambió de manos. La antorcha ya no la sostiene únicamente un presidente o un partido. Ahora también la llevas tú, en cada decisión, en cada acto de justicia, y en tu capacidad para rechazar la manipulación externa desde lo cotidiano hasta los grandes debates nacionales. Piensa en el ejemplo de Malala Yousafzai, cuya decisión personal transformó el debate mundial sobre educación y derechos de las niñas. Porque quedarse inmóvil hoy es perder la oportunidad irrepetible de construir el África que redefine su voz. No actuar es dejar que otros decidan, en lo oculto, el destino de nuestro continente. Es renunciar a un derecho conquistado con años de sacrificio, dolor y victorias lentas pero profundas. Es lo mismo que enfrentaron los movimientos de derechos civiles en Estados Unidos, cuando decidieron no aceptar más la discriminación sistemática. Pero si eliges actuar, si decides informarte, organizarte y participar en la creación de nuevas instituciones y liderazgos, te unes a una corriente que ya no pide permiso para transformar el continente. Te conviertes en heredero y creador, no solo de una resistencia, sino de una era de libertad genuina. Puedes empezar hoy mismo, participando en debates comunitarios, exigiendo transparencia a tus líderes y promoviendo la solidaridad entre pueblos africanos. El destino de África ya no se decidirá en despachos lejanos ni en tribunales extranjeros, sino en las manos de quienes asuman este legado y se atrevan a reinventar las reglas. Cada acción cuenta, cada voz suma, y cada paso hacia adelante abre una grieta en los viejos muros de narrativas impuestas. Así como la caída del apartheid comenzó con pequeños actos de valentía, hoy cualquier gesto puede ser el inicio de un cambio monumental. La pregunta ya no es qué harán los líderes, sino qué harás tú con este legado. Participar, cuestionar, construir y soñar. Esas son las herramientas a tu alcance para dejar de ser espectador y convertirte en protagonista del África, que hoy comienza a escribir su propia historia. Recuerda que la historia no es un texto cerrado. Es un camino abierto que espera ser recorrido por quienes se atreven a caminarlo con dignidad. Así, cuando el mundo vuelva a mirar hacia África, no verá solo un continente en busca de respuestas, sino un pueblo dispuesto a formular sus propias preguntas y a escribir, con voz propia, el capítulo más audaz de su historia. El futuro está abierto. La decisión es nuestra.